Megan Barton, al decidir verificar cómo estaba su esposo, recordó cómo había rechazado la herencia. Recordó haber escuchado su conversación con su amante sobre el testamento. Deliberadamente, Megan salió del taxi en el malecón. En los viajes de negocios, casi nunca usaba el coche de su esposo, era más seguro de esa manera. Después de todo, cualquier cosa podría suceder en la carretera, y ella ni siquiera podía cambiar una llanta por sí misma. Charles se quejaba constantemente de que la forma de conducir de Megan inevitablemente arruinaría la suspensión de su querido coche. Había aproximadamente media hora de caminata desde el malecón hasta su casa. El día estaba llegando a su fin y el sol había perdido su fuerza diurna. El estado de ánimo de Megan había mejorado notablemente. Después de todo, acababa de regresar de un agotador viaje de negocios, y luego estaba esa herencia de un pariente lejano, Oscar Woods. Pero como se dice, sería un pecado rechazar algo así, un pequeño molino de aceite en las afueras y un establo sin edificios cercanos, un sueño hecho realidad. Megan fue sacada de sus pensamientos ansiosos por el sonido de su teléfono móvil, que estaba en su bolso. Al contestar el teléfono, sonrió, «Hola, hijo». Del otro lado de la línea se escuchó una respiración alegre, «Mamá, hola. ¿Vas a volver pronto? Te extraño». Megan sonrió, pero decidió no revelar el secreto de su regreso. «Quizás otro día». «¿Te aburres con papá? ¿Qué están haciendo ustedes dos?» Eric dudó un poco y luego dijo, «En realidad, estoy en casa de la abuela ahora. Llevo 3 días aquí, y papá siempre está en el trabajo, ya sabes». Megan frunció el ceño. Su hijo estaba en casa de su suegra. ¿Qué podría estar manteniendo a Charles tan ocupado? Aunque había mencionado problemas con el negocio, la ciudad se estaba hundiendo como un submarino averiado. «Bueno, no te preocupes, cariño. Estaré en casa pronto». «Aguanta un poco más y dale saludos a Darlene Johnson», respondió Megan, tratando de mantener su voz natural, pero su corazón estaba intranquilo. No le había dicho a nadie sobre su llegada, decidió sorprender a su esposo. Además, Megan quería comprobar la reacción de su esposo ante la noticia de que quería rechazar la herencia de su difunto tío. «¿Cómo puedes rechazarlo? ¿Qué pasa con mi negocio? Ese molino de aceite y el establo deben valer mucho dinero». «Bueno, tal vez no mucho, pero aún así, en mi situación, cada centavo cuenta», había dicho Charles indignado durante su última llamada telefónica. Megan sonrió pero no reveló el suspense. «Nos las arreglamos de alguna manera. Solo he visto a este Oscar 2 veces en mi vida, así que no necesito su herencia para nada. Además, tengo un primo, Mako, él tiene parálisis cerebral, pero creo que es más merecedor». Charles casi se ahogó de sorpresa. «¿Estás loca? ¿Cómo puedes dejar que ese dinero se te escape de las manos? Esta es nuestra única oportunidad. Por favor, piénsalo, no seas precipitada, y ese inválido probablemente recibe una pensión, así que estará bien». Pero Megan fue firme. La conversación no fue bien, por decirlo menos, pero ella no estaba molesta porque todo estaba inicialmente planeado como un pequeño engaño, una broma y una prueba de sentimientos. A veces, es necesario un reinicio en la vida familiar. La mejor amiga de Megan, Helen Hex, le había enseñado eso. Ellen había sugerido darle a Charles un poco de sacudida para que finalmente se pusiera en marcha y comenzara a resolver sus problemas como un hombre. Pero esto no significaba que Megan estuviera llevando a la familia sola, simplemente, últimamente, Charles había estado flojeando y su negocio iba en picada. Sin embargo, llamar negocio a su pequeña empresa de construcción era un poco exagerado. «Solo dale una pequeña prueba, llega de tu viaje de negocios un día o 2 antes. Di que no nos esperabas, pero que ya hemos vuelto, y sorpréndelo con algo». Ellen había aconsejado a Megan desestabilizarlo con una sonrisa. Al principio, Megan rechazó la idea, pero luego decidió intentarlo.
Trabajando como gerente de compras de equipos médicos, a menudo estaba de viaje de negocios, visitando diversas fábricas y compañías farmacéuticas. A juzgar por la reacción de Charles ante la noticia de la renuncia a la herencia, ella había dado en el clavo. Bueno, solo iré a la tienda, compraré un poco de vino, frutas y algo sabroso, pensó Megan de camino a la tienda. Una cena romántica siempre acerca a las personas. Al mirar la superficie tranquila del río reflejando el atardecer, sintió como toda su tensión se desvanecía, disolviéndose en el aire de la tarde. Megan sonrió para sí misma y disfrutó de la frescura que provenía del agua. El aire estaba impregnado del aroma de la humedad, mezclado con un ligero aroma a flores de los macizos de flores que bordeaban el malecón. Después de comprar vino, frutas y un pequeño pastel, aceleró el paso. Charles la vería ahora, la abrazaría, y ella le daría la importante noticia. Ahí estaba su acogedora casa, la habían comprado hace 4 años con el dinero que Megan había ahorrado durante varios años. Pero ahora, por alguna razón, la puerta principal estaba abierta, aunque las luces estaban encendidas dentro. Megan respiró hondo para saludar a su esposo cuando escuchó voces, una voz masculina perteneciente a su esposo, y una voz femenina que no reconoció. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Y si esa tonta realmente rechaza la herencia? ¿Cómo salvaremos tu negocio?, preguntó la mujer desconocida. Megan estaba devastada. Dios mío, ¿quién es esta, y cómo sabe sobre la herencia? Oh, vamos, Serry, lo resolveremos. La persuadiré. No necesito ese molino de aceite y establo, pero si vendemos ese terreno para desarrollo, podemos obtener una gran ganancia, respondió Charles, y luego agregó, en cualquier caso, Megan necesita ser convencida de aceptar la herencia, y luego, si nos divorciamos, podría quedarme con una parte de ella. Las palabras de su esposo la impactaron profundamente. Aún sosteniendo las bolsas con comestibles y vino, Megan reflexionó sobre qué hacer a continuación. Mientras tanto, la desconocida, con una voz angelical, dijo, «No estés triste, Charles. Ven a mí, te consolaré, y tu Megan no irá a ninguna parte. Solo está haciendo una escena, mostrando su temperamento, como, mira a esta yegua terca». Las palabras hicieron que Megan se llenara de ira. ¿Una yegua? ¿Qué cree que está haciendo esta advenediza? Tal vez debería irrumpir en la casa y armar una escena, una gran escena, con platos rompiéndose y maletas siendo empacadas. Aunque no planeaba empacar sus propias maletas, que Charles se vaya con su Serry y su empresa de construcción en bancarrota. Ya había agarrado el pomo de la puerta cuando de repente cambió de opinión y se quedó congelada en el porche con las bolsas en las manos. En ese momento, Megan decidió no forzar la situación y simplemente irse sin armar un escándalo. La cuestión era que, después de un largo viaje, simplemente no tenía fuerzas para una confrontación. Más que nada, temía que si entraba en la sala de estar ahora, simplemente se echaría a llorar, para gran deleite de su esposo infiel y su amante. No, no podía permitir eso. La venganza es un plato que se sirve mejor frío, así que se diviertan, que se deleiten en los brazos del otro. Frunciendo los labios con amargura, Megan dejó la bolsa con comestibles y vino en el porche y se alejó. Megan no podía entender lo que había sucedido esa noche. ¿Cómo pudo Charles hacerle esto? Tal vez debería regresar, enfrentarlo, mostrarle que no permitiría que la lastimara. Pero la ira inicial ya se había desvanecido, reemplazada por la tristeza de lo que había escuchado. Sin saber a dónde ir, Megan se dirigió a la casa de su suegra, Darlene, donde estaba su hijo. Realmente era una pena que la agradable sorpresa para Eric se hubiera arruinado. La noche estaba tranquila. Ahora Megan tenía que desandar sus pasos por la misma ruta que había tomado antes. La ribera otra vez, el olor a humedad en el aire. En la orilla opuesta del río se alzaban altos edificios, iluminados por el crepúsculo dorado. Las luces de los coches deslizándose por la ciudad nocturna eran visibles, como luciérnagas.
El sonido de las olas chapoteando suavemente en la orilla le recordaba cuánto tiempo había pasado desde que había visto tanta tranquilidad. Antes, parecía que ese sonido aligeraba el peso de sus preocupaciones, permitiéndole relajarse, hundirse en la serenidad. Pero ahora, eso estaba fuera de cuestión. ¿Qué serenidad y tranquilidad podía haber cuando Charles la había traicionado, cambiándola por alguna muñeca barata? ¿Y qué fue lo que dijo sobre el testamento? ¿Por qué lo necesita? ¿Cómo está relacionado con Charles? Megan pensaba en esto mientras se dirigía a la casa de su suegra. Darlene abrió la puerta de inmediato, como si hubiera estado esperando su visita todo el tiempo. Megan, ¿por qué no llamaste antes? Es tarde. ¿Eric ya lleva dormido un buen rato?, preguntó sorprendida. Megan sonrió con torpeza, pensando en qué decirle a su suegra para que sonara plausible. Bueno, Darlene, terminé más temprano, así que vine directamente a ver a Eric. Su suegra la miró con sospecha, pero no expresó sus pensamientos. En su lugar, invitó a su nuera a la cocina, donde le sirvió una taza de té y le ofreció unos pasteles caseros recién hechos. En ese momento, Megan sintió de repente un fuerte deseo de desahogarse. Su propia madre había muerto hacía 10 años, nunca conoció a su padre. Sin embargo, la relación de Megan con su suegra no podía llamarse buena, pero tampoco eran enemigas. Megan se comunicaba con Darlene de manera bastante seca, nunca compartía sus secretos con ella. Hablaban de esto y de aquello ocasionalmente, y eso era todo. En opinión de Megan, todo se debía a los estereotipos sobre cómo deberían tratarse una suegra y una nuera. Darlene tampoco se entrometía en sus asuntos y muy raramente intentaba que Megan se abriera. Ella era feliz solo con ver a su nieto y jugar a las escondidas y a adivinar palabras. Eso era suficiente para ella. La luz parpadeante de la lámpara iluminaba suavemente la acogedora cocina, proyectando sombras danzantes en las paredes. Megan se contuvo durante unos 30 minutos, hablando con su suegra de todo y de nada. Pero luego, incapaz de soportar la carga que había caído sobre ella, cubrió su rostro con las manos y sus frágiles hombros temblaron con sollozos silenciosos. Megan, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal?, preguntó Darlene con preocupación, pero Megan solo negó con la cabeza, apenada. Le tomó un tiempo reunir el valor para abrirse. Solo después de llorar un poco, logró decir en voz baja, ¿cómo pudo hacerlo, Darlene? Siempre he sido una buena esposa para Charles. Siempre lo cuidé, y él me traicionó, se consiguió una amante. No llores, querida, la consoló Darlene, acariciando suavemente su cabello. Todo mejorará, ya verás. Es solo que como mujeres. Megan sollozó y se apartó de su suegra, secándose las lágrimas con un pañuelo. En ese momento, sus ojos miraron a Darlene con un dolor y una confusión indescriptibles. Su expresión se oscureció. En verdad, Darlene no sabía cómo reaccionar ante la confesión de su nuera. Después de todo, su hijo Charles nunca había sido el ideal de un hombre fiel y confiable. Por otro lado, entendía que su nuera no sospecharía de la infidelidad de Charles sin razón. Quiero el divorcio, dijo Megan firmemente. No puedo vivir más con él, sabiendo que me engaña y miente a cada paso. Pero Megan, piénsalo bien, suplicó Darlene. El divorcio es una decisión tan seria. Tal vez deberías esperar un poco. No, ya lo he decidido, respondió Megan levantándose de la silla. Contrataré a un abogado y solicitaré el divorcio, probablemente la próxima semana. Dicho esto, se dirigió a la habitación de invitados y cerró la puerta tras ella, dejando a Darlene en confusión y preocupación. En el fondo de su corazón, a la madre le dolía darse cuenta de que el matrimonio de su hijo y su nuera se estaba desmoronando. Después de pensarlo un momento, Darlene salió de la cocina y abrió silenciosamente la puerta de la habitación de invitados. Megan, necesito decirte algo, comenzó. Es sobre Charles y toda su vida. Megan encogió los hombros con indiferencia, luego siguió a su suegra hasta la sala de estar y se sentó frente a ella.
Su rostro mostraba confusión y curiosidad. Afortunadamente, su pequeño hijo ya estaba dormido y no vio sus ojos llenos de lágrimas. No soy la madre biológica de Charles, comenzó Darlene. Lo encontré cuando era un bebé hace 27 años. Megan estaba atónita, nunca se había imaginado que Charles no fuera hijo biológico de Darlene. Lágrimas brillaron en las esquinas de los ojos de su suegra mientras los recuerdos de años pasados salían a la superficie. En aquel lluvioso día de otoño, ella regresaba del cementerio donde acababa de enterrar a su esposo, quien había muerto en un accidente automovilístico. El corazón de Darlene estaba hecho añicos en cientos de pedazos afilados y el futuro parecía incierto y aterrador. Solo tenía 43 años entonces, con toda una vida por delante, pero ya era viuda y sin hijos. Al pasar junto a una tumba, Darlene vio de repente una pequeña manta envuelta. Sorprendida, se quedó inmóvil. El bulto se movía y hacía ruidos extraños. ¿Alguien ha abandonado un gatito o un cachorro?, se preguntó. Al acercarse, Darlene se asombró al encontrar un recién nacido dentro. El bebé lloraba y sus pequeños brazos y piernas parecían tan diminutos como los de una muñeca. Darlene miró alrededor, luego recogió cuidadosamente al niño y lo sostuvo cerca de su pecho. Su corazón latía con fuerza en ese momento, sabía que no podía dejar al bebé a su suerte. Envolviendo al niño en su chal, Darlene lo llevó a casa. Los primeros meses con el pequeño Charles fueron duros. Darlene no tenía ni leche ni dinero para una niñera, pero nunca se quejó. Alimentó al niño con leche de vaca diluida con fórmula. Cuando Charles cumplió 1 año, Darlene obtuvo la tutela y lo adoptó oficialmente. Le dio a Charles el apellido de su difunto esposo y lo amó como a su propio hijo. Todos estos años, Darlene nunca reveló cómo lo encontró. Temía que si el niño tenía algún pariente, podrían llevárselo, lo que anularía la adopción. Pero ahora, con Charles ya adulto y con su propia familia, Darlene sintió de repente la necesidad de compartir su secreto. Esperaba que esta revelación pudiera de alguna manera ayudar a salvar el matrimonio de su hijo. «¿Pero cómo es eso posible?», susurró Megan. «¿Por qué nunca le dijiste a nadie?», preguntó tristemente Darlene. Megan confesó que tenía miedo de que Darlene pudiera decírselo a Charles y que él se enojara y quisiera encontrar a sus verdaderos padres. Explicó que no quería perderlo, pero entendía que Charles tenía derecho a saber la verdad. Darlene estuvo de acuerdo, expresando su arrepentimiento por no haberle dicho antes y temiendo que eso podría destruir su familia. Megan la tranquilizó, diciendo que Charles había arruinado su matrimonio mucho antes al tomar una amante y traicionar tanto a ella como a su hijo. Darlene se giró hacia la ventana, mientras Megan se sentaba en silencio, procesando la noticia. Aunque todavía no estaba segura de qué hacer, Megan prometió no decirle nada a Charles, pero insistió en que Darlene se lo contara lo antes posible. También dejó claro que seguiría adelante con el divorcio. Darlene asintió y fue a la cocina a preparar un poco de té, mientras Megan se quedaba en la sala de estar, llena de emociones encontradas, sorpresa, tristeza y consternación. Siempre había sabido que su suegra era una buena mujer, pero nunca pensó que Darlene fuera capaz de un acto tan desinteresado, adoptar a Charles sabiendo que no era su hijo biológico y criarlo con amor y cuidado. Megan salió de la sala y se acercó a la ventana, mirando la calle iluminada por las farolas que parecían mágicas. El mundo seguía girando, pero para Megan, todo había cambiado en un instante. Se dio cuenta de que nunca volvería a ver a Charles de la misma manera y sabía que no podría haber nada más entre ellos. Con el corazón apesadumbrado, Megan se dirigió a la cocina, donde la esperaba una taza de té fragante. No tenía ganas de dormir, abrumada por las noticias impactantes que se habían sucedido una tras otra. Esa noche, ella y Darlene se quedaron hasta tarde. Darlene sacó el álbum familiar y le mostró a Megan las fotos escolares de Charles, donde miraba al mundo con inocencia infantil.
Sin embargo, esas fotos no impresionaron particularmente a Megan, ya que sabía que los niños podían ser ángeles adorables, pero convertirse en adultos insoportables. Finalmente, cansada de hablar, Megan se fue a la cama, pero no sin antes revisar con cuidado a Arek, quien dormía profundamente, abrazando un oso de peluche contra su pecho. En ese momento, Megan deseó poder volver al pasado, ser una niña otra vez, para que sus padres pudieran resolver todos sus problemas mientras ella se enfocaba en la escuela, el bordado o la lectura de libros. Sin embargo, el pensamiento de la infancia trajo consigo recuerdos dolorosos. En la escuela, a Megan Barton a menudo la molestaban con apodos crueles, el más hiriente de los cuales era espantapájaros, un apodo que se le quedó por accidente cuando llevó un sombrero de ala ancha viejo a la escuela. Pensó que el sombrero divertiría y agradaría a sus amigos, pero tuvo el efecto contrario. El sombrero se parecía al que llevaba un espantapájaros en un campo de maíz cerca de la escuela, y como Megan había crecido en un pueblo, no le preocupaban esas cosas. Sin embargo, debido al parecido del sombrero con el espantapájaros, la apodaron espantapájaros. Si la pequeña Megan hubiera sabido que eso ocurriría, nunca habría usado ese sombrero. En cambio, tuvo que enfrentarse a lo que ahora llamamos acoso escolar, un término que en ese entonces no existía. A menudo, de camino a casa, Megan se detenía en el parque a llorar. Las burlas de sus compañeros se volvían cada vez más crueles, lo que llevó a Megan a verse a sí misma como un espantapájaros. Buscaba deliberadamente defectos en su reflejo para explicar la atención negativa de sus compañeros. Esto era un error, como su abuela le señalaba repetidamente: Megan, no puedes ser tan dura contigo misma. Créeme, casi todos tienen defectos. Un día, serás muy hermosa, y los chicos te rodearán, decía Florence Austen. Megan asentía con la cabeza y se prometía a sí misma que se defendería, pero cada nuevo día traía nuevos problemas relacionados con las burlas de sus compañeros de clase. Megan realmente aprendió a soportar la adversidad solo cuando se graduó, cuando tomó un camino diferente y se convirtió en una estudiante ejemplar. Al ganar varias competencias y concursos académicos, estaba constantemente en el centro de atención, lo que no coincidía con su apodo, espantapájaros o espanto. Para Megan, esto fue como una pequeña victoria. Le esperaban muchos desafíos en la vida, pero ganó su primera batalla con las adversidades durante sus años escolares. Después vino la universidad, los estudios y su diploma al graduarse. Por supuesto, los recuerdos de las burlas de sus compañeros de clase quedaron profundamente enterrados en el pasado, pero ocasionalmente resurgían como un fénix renaciendo de las cenizas. Más a menudo, escenas de su infancia aparecían en sueños, donde Megan se sentía nuevamente como una niña pequeña, abrazando un sombrero anticuado contra su pecho. Mientras se acomodaba para dormir en la casa de su suegra, esperaba sinceramente que esta noche fuera diferente. Mientras tanto, Cerry, la amante de Charles, decidió salir a tomar aire fresco, abrió la puerta y salió al porche. Al ver bolsas de vino y comestibles a sus pies, exclamó sorprendida: «Charles, alguien nos dejó un regalo». ¿Puedes creerlo? Hay un pastel, vino e incluso velas. ¿Hoy es San Valentín? No, eso es en febrero, gruñó Charles y cruzó el umbral. Revisando los comestibles, notó un recibo de un supermercado cercano en el fondo de la bolsa. Al ver la tarjeta bancaria con la que se había pagado la compra, frunció el ceño. Vaya, vaya, Megan compró todo esto, y es su pastel favorito, dijo. ¿Ves? Cerry hizo un puchero. ¿Y por qué querría yo su pastel? Estoy cuidando mi figura, a diferencia de tu vaca. Si comes pasteles por la noche, no cabrás en ninguna blusa, añadió. Charles se encogió de hombros. En ese momento, estaba preocupado por algo completamente diferente. Si Megan había dejado los comestibles en el porche, podría saber que él no estaba solo en la casa, lo que significaba que había regresado de su viaje antes de tiempo. ¿Pero por qué? ¿Y si escuchó su conversación sobre la herencia y el testamento? Maldita sea,
Qué metedura de pata, pensó. Después de pensarlo un rato, Charles lo dejó pasar y descorchó el vino. Bueno, al menos disfrutemos de esto. Si vamos a caer, caigamos con estilo, dijo, aunque Charles no tenía ninguna intención de caer. Solo lo dijo por el efecto. En realidad, estaba planeando un esquema muy astuto, pero necesitaba una gran suma de dinero para llevarlo a cabo. Quería impresionar, alquilar una oficina costosa, contratar a un equipo de trabajadores altamente cualificados y presentarse ante inversores extranjeros como alguien que tenía todo bajo control, como si las órdenes estuvieran llegando en masa. Escucha, cariño, ¿qué haremos si no podemos quitarle la herencia a tu esposa?, preguntó Serry, tomando un sorbo de vino y mordiéndole ansiosamente al mismo pastel que acababa de criticar duramente. Charles se bebió la mitad de su copa y luego dijo, bueno, ya lo he pensado, Serry. Hipotecaré el apartamento de mi madre en el banco. Es un 2 habitaciones en una zona residencial. Pagará bien por ello. Serry miró a su novio desconcertada. ¿Y dónde vivirá tu madre entonces? No pienses que puedes traerla a nuestra casa, dijo. Al escuchar la palabra nuestra, Charles se estremeció, sabiendo que la casa había sido comprada en parte con el dinero de Meghan. Sin embargo, no quería profundizar en eso y respondió rápidamente a la pregunta de Serry, la enviaré a una residencia de ancianos. Ya sabes, uno de esos hogares de retiro. Charles sugirió dejarla quedarse allí por un tiempo y verían qué pasaba después. Serry casi se atragantó con su vino de asombro. Charles realmente era un manipulador, estaba planeando enviar a su propia madre a un hogar de ancianos. Era impensable, ¿y para qué? Para algún trato lucrativo con inversionistas extranjeros que aún era muy incierto. Serry tomó otro sorbo de vino y se permitió disfrutar más del pastel. Meghan tenía buen gusto, no cabía duda, el pastel estaba delicioso. El ánimo de Serry mejoró notablemente, especialmente cuando se dio cuenta de que, después del divorcio, ella y Charles vivirían juntos. Sin embargo, Charles mismo se sentía inquieto. Su principal preocupación era que Meghan se hubiera enterado de su aventura con Serry antes de lo planeado. ¿Y si va a ver a un abogado? ¿Y si me quita la casa? Y está también su herencia, aunque dijo que la había rechazado. Tonta, realmente una tonta, pensó Charles mientras se acostaba. Serry ya dormía profundamente con la conciencia tranquila, pero Charles no podía encontrar la paz. Está bien, pensaré en algo, no es la primera vez, pensó, y cerró los ojos. Por la mañana, Meghan se despertó sintiéndose agotada. Le dolía la cabeza, y su cuerpo se sentía adolorido, como si hubiera hecho ejercicio intenso. Al abrir los ojos, vio inmediatamente el rostro alegre de su hijo, sonriendo misteriosamente. Eric sostenía una bandeja con galletas untadas con mantequilla, dispuestas como pequeños pasteles. Mamá, despierta. Te hice el desayuno. La abuela no se siente bien, dijo. Gracias, hijo. ¿Qué le pasa a la abuela?, preguntó ansiosa. Eric se encogió de hombros, inseguro. No lo sé, mamá. Tan pronto como la abuela se despertó, fue directo al botiquín. Vi por la rendija, se tomó 2 o 3 pastillas de una vez. El corazón de Meghan comenzó a latir con ansiedad. Saliendo de la cama, se acercó a la puerta que daba al dormitorio. Cariño, ¿puedo entrar? Al principio hubo un silencio tenso, luego escuchó una suave voz femenina, entra, Meghan. No me siento bien. He tenido dolor en el pecho desde la mañana. Tomé algo de medicina, pero no ha ayudado. Meghan entró en la habitación y de inmediato notó el olor distintivo de valeriana y algo similar. Tal vez deberíamos llamar a un médico, Darlene. No, no es necesario. Pasará. Solo necesito descansar. Debo haberme puesto muy nerviosa ayer y mi corazón está actuando raro, respondió Darlene. Meghan sintió de repente una preocupación inexplicable. Su propia madre,
Monica Barton, se había quejado de dolor en el pecho y una leve dificultad para respirar, justo como esto. Y al igual que Darlene, ella había rechazado la ayuda médica. Megan se había arrepentido de no insistir en la hospitalización, de no llamar al médico y de creer en las seguridades de su madre de que pronto se sentiría mejor. Pero no mejoró, empeoró, tanto que los médicos no pudieron ayudar al final. Si tan solo alguien supiera cuántas veces había ido al cementerio, arrodillándose junto a la tumba de su madre, pidiendo perdón, acariciando el montículo de la tumba como si fuera una persona viva, lamentándose y llorando incontrolablemente. Incluso el viejo cuidador la evitaba, entendiendo su dolor. Ante una situación similar ahora, Megan decidió no correr riesgos y alcanzó el teléfono. Pero no tuvo la oportunidad de llamar a una ambulancia para su suegra. Justo un segundo antes, su esposo llamó a Megan. ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa con el pastel y el vino en el porche?, demandó Charles. Megan estaba tan indignada que no podía respirar. ¿Y tienes el descaro de mencionar esto? Deberías estar avergonzado. Si no por mí, al menos por tu madre. ¿Por qué debería estar avergonzado? Espera, ¿estás en su casa ahora? ¿Sabe lo que pasó?, replicó Charles. Lo sabe, y lo sabe muy bien. Y en cuanto a nosotros, con Eric, puedes olvidarte de nosotros. Ya no somos tu familia. Estoy solicitando el divorcio. Puedes seguir disfrutando con tu Sherry. Megan, furiosa, colgó abruptamente. En ese momento, Eric entró corriendo en la habitación con una expresión de miedo. Mamá, mamá, la abuela no se siente bien. Un escalofrío helado recorrió la columna vertebral de Megan. Oh, Dios, no, esto no. Apresurándose hacia Darlene, quien se había desplomado, Megan intentó inmediatamente tomarle el pulso. Afortunadamente, lo tenía, aunque muy débil. Megan reaccionó casi al instante y llamó a una ambulancia. Luego se sentó junto a Darlene y comenzó a mojar la cara de su suegra con agua fresca. La mano de Darlene se movió mientras abría los ojos ligeramente y susurraba suavemente, «Gracias, querida. Lo siento, que haya terminado así. Oh, cariño, no es tu culpa. Aguanta, los doctores estarán aquí pronto», le aseguró Megan. La anciana forzó una sonrisa a través del dolor. «No va a llegar a tiempo, Megan. Una adivina predijo en mi juventud que me iría a los 70, así que ya sabes, no puedes ir en contra del destino». Megan negó con la cabeza, ansiosa, mirando la hora. «Oh, Dios, ¿dónde está esa ambulancia?» «Cariño, no pienses en lo peor. Todo estará bien. Los doctores llegarán pronto y te pondrán una inyección», suplicó Megan. Pronto se escuchó un esperado golpe en la puerta y el pequeño Eric de 6 años corrió a abrirla. Megan suspiró aliviada. De hecho, había personas con batas blancas en la puerta. Uno de ellos le guiñó un ojo a su hijo y sonrió de repente, luego el doctor comenzó la examinación. Sacó un estetoscopio mientras los paramédicos empezaron a medir la presión arterial. Megan se sentó junto a la cama, girando ansiosamente un pañuelo bordado con flores intrincadas por las manos de su suegra. Darlene yacía allí, agarrándose el pecho, haciendo muecas de dolor. Mientras tanto, la suegra de Megan describió lentamente su episodio. Se quejaba con el doctor de dolores severos y aplastantes en el pecho, acompañados de falta de aliento y sudores fríos. El doctor escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias a medida que avanzaba. Al final de la examinación, el rostro del doctor se volvió solemne. «Darlene, te aconsejo que vengas con nosotros al hospital», dijo. «Los síntomas indican claramente un problema cardíaco, así que quiero que te examinen más a fondo, pero dentro de las paredes de la clínica». Ella negó con la cabeza en señal de rechazo. «No, doctor», protestó, «solo necesito descansar un poco y estaré bien». Una vez más, Megan frunció el ceño. Sabía que su suegra era terca y no le gustaban los hospitales, pero también sabía que el doctor tenía razón.
La condición de salud de Darlene era, de hecho, demasiado inestable como para arriesgarse. Darlene intervino, el doctor sabe lo que hace. Necesitas ir al hospital por tu propio bien. Darlene dudó por un momento, luego con un profundo suspiro finalmente cedió. Está bien, dijo, iré. El doctor asintió, y Megan ayudó a Darlene a cambiarse de ropa. Luego, junto con el paramédico, la escoltaron fuera del apartamento y hacia la ambulancia. Como no era posible dejar a una paciente mayor sola, el doctor pidió a Megan que la acompañara al departamento. Mamá, no te preocupes, vete. Me quedaré quieto y veré dibujos animados, decidió Eric, tratando de tranquilizarla. Megan miró a su hijo con duda. A decir verdad, no quería dejar solo al pequeño en casa. Decidiendo llamar a Charles para hablar sobre ello, Megan encontró un nuevo problema cuando la voz indiferente de la operadora del teléfono móvil le informó que el suscriptor estaba fuera de cobertura. Bueno, ahí lo tienes. Como siempre, soy yo quien más lo necesita, dijo Megan con resentimiento. Sin embargo, no tenía otra opción. No podía abandonar a su suegra en una situación tan difícil, especialmente porque Darlene no tenía la culpa de que su hijo adoptivo engañara a su prometida. Dejando de lado sus preocupaciones, Megan tomó su decisión. Darlene le sostuvo la mano todo el tiempo y susurró, perdóname, realmente no quería causarte problemas. Megan la tranquilizó, está bien, lo más importante es que te sientas mejor. El viaje al hospital fue corto, pero para Megan, el tiempo pareció alargarse dolorosamente. Reflexionó sobre lo que podría haber pasado si el doctor Vincent Pelling no hubiera insistido en la hospitalización. En el departamento de emergencias, Darlene fue recibida de inmediato por el médico de turno y un equipo de enfermeras. Pronto, la paciente mayor fue asignada a una sala donde fue conectada a monitores que controlaban su ritmo cardíaco, pulso y nivel de oxígeno en la sangre. Durante todo este tiempo, Megan se sentó cerca, en una silla en la sala de espera, observando cómo las enfermeras administraban medicamentos a su suegra y actualizaban su historial médico en la recepción. Después de un tiempo, el médico de emergencias, Vincent, regresó y anunció con confianza, con tu suegra, todo estará bien. Los resultados del examen preliminar indican que lo más probable es que tenga angina inestable causada por obstrucción de las arterias coronarias, pero estoy seguro de que su condición se estabilizará. El médico de turno ya ha recetado un tratamiento para monitorear su condición. Megan lo miró con gratitud. Vincent era realmente un buen hombre, calmado y confiable como una roca, no como su esposo histérico, Charles, que no podía resolver ni un solo problema por sí mismo. De regreso, Megan decidió no llamar a un taxi ni usar el transporte público. Quería despejar su mente y renovar sus pensamientos, ya que tanto había sucedido en las últimas 24 horas que su cabeza daba vueltas. Decidió tomar un atajo por el barrio de su suegra y caminó por el parque. En esta época del año, era particularmente hermoso, árboles de Londres floreciendo, parterres de rosas y peonías, y un pequeño estanque donde nadaban patos salvajes, tan acostumbrados a los humanos que estaban dispuestos a comer de sus manos. Megan, con un ligero vestido de verano, paseaba tranquilamente por el sendero del parque, disfrutando de la atmósfera pacífica y la frescura después del sofocante pasillo del hospital. En ese momento, su teléfono sonó invitadoramente desde su bolso. Bueno, aquí vamos. ¿Finalmente Charles ha recuperado la razón? Su madre está en el hospital, y Dios sabe dónde está él, pensó Megan, pero al responder la llamada, se dio cuenta de que era su jefe, Anthony Brown. Megan, ¿dónde te has metido? Escuché que regresaste del viaje de negocios ayer. ¿Por qué no has presentado tu informe aún? ¿Por qué no me has llamado?, preguntó el empresario desafiante. Lo siento, Anthony, tuve un problema aquí. Verás, mi suegra fue ingresada en el hospital con una afección cardíaca. Tuve que ayudar, tartamudeó Megan. Su jefe resopló con irritación, ¿tu suegra? ¿Se enfermó? Bueno, eso es algo.
Está bien, soluciona tus problemas y tráeme ese informe lo antes posible. Está bien, Anthony, lo haré definitivamente, respondió Megan, sintiéndose inmediatamente aliviada de haberlo despachado tan fácilmente. No podía permitirse perder su trabajo además de todo lo que había sucedido. Guardando su teléfono de vuelta en el bolso, continuó caminando. De repente, desde la dirección de los arbustos más cercanos, apareció un joven, vestido con jeans desgastados y una camiseta descolorida. Caminaba tambaleándose, tropezando, intentando mantener el equilibrio, apoyándose en el tronco de un castaño. Su rostro parecía enrojecido, sus ojos desenfocados y su habla arrastrada y confusa. Al observar más de cerca al extraño, Megan se dio cuenta de inmediato de que el hombre estaba gravemente intoxicado. En ese momento, deliberadamente ralentizó su paso, observando cómo el joven, inconsciente de su entorno, continuaba su camino. En un instante, tropezó, perdió el equilibrio y cayó sobre el camino de adoquines. Megan corrió a ayudarlo a levantarse. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? El hombre levantó lentamente la cabeza, su mirada perdida como si se estuviera ahogando en las profundidades de sus propias ilusiones. Sí, no me siento bien, murmuró, intentando levantarse. Su intento fue fallido y el extraño volvió a perder el equilibrio. A Megan le costó mucho esfuerzo sostenerlo y evitar que cayera a la carretera por segunda vez. ¿Qué hacía aquí este joven alcohólico? La verdad es que Megan no quería perder el tiempo con él en ese momento, especialmente después de haber estado con su suegra enferma en la ambulancia. ¿A dónde vas?, le preguntó al vagabundo, tratando de mantenerlo en pie. A casa, voy a casa, balbuceó, aferrándose a su mano. Megan observó los alrededores. Parejas jóvenes estaban sentadas en los bancos, los niños corrían por los senderos, en general, todos parecían estar disfrutando, y solo este extraño borracho parecía completamente fuera de lugar en ese mundo acogedor y cálido. ¿Cómo te llamas?, preguntó Megan, armándose de valor. Carlos, respondió con dificultad. Carlos, necesitas sentarte. Estás demasiado borracho. Mira, hay un estanque, podrías caer al agua. Megan señaló, y para confirmar sus palabras, señaló un pequeño estanque ubicado a pocos metros de ellos. Carlos miró el agua oscura, cuya superficie reflejaba elegantemente los rayos del sol. Oh, es realmente hermoso, murmuró, mirando el agua. Sí, muy, coincidió Megan. Carlos, no puedo dejarte solo. Déjame ayudarte a llegar a casa. Él suspiró descontento y frunció el ceño por un fuerte dolor de cabeza. No, no es necesario, ni siquiera recuerdo dónde está mi casa. Megan sacudió la cabeza y lo guió hacia la salida del parque. No sabía qué hacer con él, como tampoco sabía cómo ayudarlo. Carlos no se resistió, caminaba con dificultad, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio. Finalmente, cuando el hombre estaba completamente exhausto, Megan lo ayudó a sentarse en un banco. Miró a su alrededor, había una parada de transporte público cerca. Megan dijo que su paciencia se agotaba con cada minuto que pasaba. Ya podía imaginarse explicándole a su hijo por qué había llegado tan tarde. Decidida a dejar a Carlos en el banco, Megan intentó levantarse, pero el vagabundo no la dejó. Por favor, no te vayas, susurró Carlos, agarrando su mano. Necesito tu ayuda. Megan retiró bruscamente su mano. Lo siento, tengo que irme. Tengo mis propios asuntos que atender, además de todo lo demás. Pero al mirar a los ojos de Carlos, se dio cuenta de que no podía simplemente dejarlo. La verdad es que Megan estaba completamente perdida. Nunca antes había estado en una situación así. En algún momento, solo quería dejar a este hombre y seguir su camino, dejando que se sentara en el banco y se recuperara. Pero algo en el comportamiento de Carlos claramente no encajaba con la intoxicación alcohólica. Parecía borracho y al mismo tiempo no, y tampoco había olor a alcohol.
Tal vez era su comportamiento lo que resultaba inquietante, o quizá su forma de hablar. Los indigentes suelen comportarse de manera un poco diferente, aunque Megan no se consideraba experta en el tema. Después de pensar por un momento, intentó levantar al hombre nuevamente, que se debilitaba ante sus ojos. Afortunadamente, en ese momento, un conserje apareció entre los arbustos, un anciano fuerte con un uniforme azul. Al ver a Megan, se acercó y sacudió la cabeza. «Oh, vaya, parece que otro indigente se ha emborrachado por completo otra vez», murmuró, «es la misma historia cada vez». «¿Y qué le pasó?» «¿Estará bien, no?», preguntó Megan, expresando su preocupación. «Es difícil decirlo», respondió el conserje. «Depende de lo que haya bebido y de cuánto. A veces, estas personas realmente terminan en mala condición y luego necesitan ayuda». Megan miró al hombre con desdén. «¿Y qué deberíamos hacer con él? No podemos dejarlo aquí en este estado, ¿verdad?». El conserje dijo y respondió: «Bueno, tengo un pequeño almacén en el sótano debajo de este edificio. Podría ponerlo allí por un tiempo hasta que recupere el conocimiento». Megan asintió y ofreció su ayuda. Juntos, levantaron cuidadosamente a Carlos inconsciente y lo arrastraron a través del parque. Luego, pasando por el patio, finalmente llegaron a la habitación semisótano donde vivía el conserje. En la habitación estrecha y mustia, solo había una mesa, una silla y una cama vieja. El conserje acostó a Carlos y lo cubrió con una manta raída. «No te preocupes, vigilaré de cerca. Si empeora, llamaré a un médico», le aseguró, interceptando la mirada preocupada de Carlos. Megan salió del almacén con el corazón pesado. Por alguna razón, la imagen del vagabundo borracho seguía presente en su mente. Se sentía apenada por este joven que había tocado fondo. Al final, decidió regresar al día siguiente para averiguar qué había pasado con Carlos y si había algo que pudiera hacer para ayudar. Pasando un total de aproximadamente 1 hora y media en esta aventura, Megan se apresuró a casa donde Eric la estaba esperando, sin saber que todo podría llevar tanto tiempo. Pero cuando abrió la puerta del apartamento, casi chocó con 2 hombres desconocidos que estaban ocupados en la sala. «Eric, ¿qué está pasando aquí?», exclamó Megan con sorpresa. «No lo sé», respondió el pequeño, desconcertado. «Estaba jugando en mi habitación y de repente llegaron estos hombres y dijeron que venían a tomar el apartamento de la abuela». Megan frunció el ceño. Era una completa sorpresa para ella. «¿Y puedo preguntar quiénes son?», preguntó, dirigiéndose a los desconocidos. «Somos tasadores», respondió el mayor secamente. «Hemos venido a evaluar este apartamento como garantía de un préstamo tomado por tu esposo, Charles». «Pero mi esposo no mencionó ningún préstamo», exclamó ella, «y además, este apartamento pertenece a su madre, mi suegra». «No podemos comentar sobre eso», la interrumpió el tasador. «Nuestra tarea es realizar una evaluación y preparar un informe». Megan sintió que estaba perdiendo terreno. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Por otro lado, no podía permitir que su suegra fuera desalojada de la casa. «Por favor, dame algo de tiempo», suplicó Megan. «Necesito hablar con el propietario del apartamento». «Está bien», dijo el tasador con más amabilidad, «tienes exactamente 2 días para arreglar el lugar, y luego volveremos». Megan los acompañó fuera y abrazó a su hijo. «Todo estará bien, cariño», le dijo con voz temblorosa, pero en realidad, el corazón de Megan estaba desgarrado por la preocupación y la incertidumbre. ¿Qué se suponía que debía hacer? Megan llamó a su esposo. Él no respondió, así que le envió varios mensajes de voz, pero Charles nunca devolvió la llamada. La ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. No sabiendo cómo salir de esta situación, decidió llamar al banco que había emitido el préstamo a su esposo. En el fondo, Megan esperaba obtener más información y posiblemente encontrar una manera de pagar la deuda. Pero el banco le informó que el préstamo se había tomado para grandes inversiones que Charles había hecho sin su conocimiento.
La cantidad de la deuda era de varios millones. Megan sabía que ni ella ni su suegra tenían ese tipo de dinero, así que se sintió traicionada y devastada. No podía creer que la persona con la que planeaba construir su futuro ayer la tratara con tanta crueldad. Además, Charles lastimó aún más a su propia madre al privar a la pobre anciana de su hogar. Sí, parece que Darlene lo recogió en el cementerio por nada, pensó, aunque, ¿cómo podría saber que su hijo se convertiría en un canalla así? Megan pensó al mismo tiempo que casi se olvidó de su herencia, que consistía en un molino de aceite y un pequeño establo en los suburbios. Se dio cuenta de que el apartamento de su suegra probablemente sería despojado, así que comenzó a pensar en qué hacer a continuación. No tenía una casa familiar porque se había quemado 5 años atrás debido a un incendio que comenzó por alguna razón extraña. Los bomberos que apagaron el incendio culparon a un cableado defectuoso, pero Megan sabía muy bien que su madre lo había reemplazado justo un año antes. Era, cuando menos, extraño. Era una suerte que Charles hubiera asegurado la casa en ese momento. Parecía que había tenido algún tipo de epifanía. De repente, a Megan se le ocurrió, espera, el seguro. ¿Acaso Charles había llevado a cabo otra estafa en ese entonces? ¿Cómo podría haber sabido que la casa se incendiaría, especialmente dado que eligió el nivel máximo de seguro, que le garantizaba una suma considerable? Megan se presionó los dedos contra las sienes. Dios, ¿cómo pudo haber atado su vida a un canalla? Resulta que esta no era su primera estafa, y ahora Charles había decidido quitarle la casa a su propia madre. Era simplemente impensable. El estado de ánimo de Megan estaba completamente arruinado. Sin saber qué hacer a continuación, decidió esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. El resto del día pasó en una agonizante espera. Sintiéndose ansiosa, Arek se comportó de manera tranquila y casi no hizo travesuras. Siempre había sido un niño modesto, y después de lo que había sucedido en la mañana, estaba especialmente reservado. Esa noche, mientras tomaba una taza de té en la cocina, Megan recordó por alguna razón a su reciente conocido, Carlos. ¿Cómo estaría él? ¿Estaba bien? ¿Y por qué no recordaba lo que le había sucedido? Aunque no era realmente sorprendente, especialmente considerando que podría haber consumido algún tipo de sustituto. Esa misma noche, Megan llamó a la enfermera de turno en el hospital para preguntar sobre el estado de Darlene. Afortunadamente, todo estaba bien. Su suegra había tomado la medicina y ya estaba profundamente dormida. Megan suspiró aliviada. Bueno, al menos algo estaba saliendo bien, porque parecía ser una racha continua de desgracias por donde mirara. Luchando por esperar la mañana, pidió a su vecina que cuidara a Arek y se dirigió al parque, donde encontró al conserje sentado en el banco. Al verla de nuevo, él se sorprendió mucho. Estaba a punto de ir a buscarte, dijo James. Carlos se despertó, pero solo quiere hablar contigo. Me llamo James. Puedes llamarme solo James. Ayer no nos presentamos adecuadamente. Soy Megan, respondió ella de inmediato. Megan Barton. Carlos yacía en el borde de la cama, luciendo avergonzado. Megan, ¿eres tú?, exclamó el hombre sorprendido, tratando de sentarse. Dios, me duele la cabeza. Carlos, ¿te sientes mejor?, preguntó ella. Parece que sí, respondió con dificultad. Megan dudó. Hoy, sobrio, Carlos parecía aún menos un vagabundo que ayer. Alguien me llevó al parque, recordó Carlos con dificultad. Me dejaron allí, pero parece que robaron mis documentos antes. Entonces, ¿no eres un vagabundo?, preguntó Megan escéptica. No, claro que no, Carlos sacudió la cabeza. Soy un agente de seguros que vino para un caso, pero parece que me envenenaron y he perdido parcialmente la memoria. ¿Un agente de seguros?, preguntó ella de nuevo. Entonces, ¿por qué estabas en ese estado? Larga historia, dijo Carlos Gramaste, frotándose la sien. Lo último que recuerdo es que estaba caminando por algún lugar,
pero logré llegar a la gente y ahí es donde me ayudaste. Megan sintió un escalofrío involuntario. De repente, se dio cuenta de lo que había pasado ayer. Había salvado a un hombre que estaba investigando un caso de seguros y el criminal, que no quería pagar el seguro, decidió deshacerse del persistente agente. ¿Pero quién podría hacerte esto?, preguntó Megan ansiosamente. Carlos sacudió la cabeza. Honestamente, no presté mucha atención a su rostro, pero recuerdo que me dijo su nombre. Dijo que se llamaba Charles Barton. Megan se sintió abrumada por el shock. ¿Qué dijiste? ¿Barton? ¿Estás seguro de que era Charles?, preguntó con la voz temblando de emoción. Carlos, como si leyera sus pensamientos, asintió. Sí, estoy seguro. Al principio parecía simplemente alguien tratando de escapar del castigo, pero luego me di cuenta de que estaba tratando con una persona muy peligrosa que no se detendría ante nada para llevar a cabo sus planes. El corazón de Megan latía con fuerza. No podía imaginar que su esposo, Charles, tan errado y fracasado, con quien compartía su vida, fuera capaz de cosas tan horrendas. Reuniendo sus fuerzas, confesó a Carlos que Charles era su esposo. Carlos solo sacudió la cabeza y se quejó del dolor en sus sienes. Tranquila, Megan, dijo. Te protegeré. Ya he contactado a mis colegas. Estaremos atentos a tu esposo y trataremos de encontrar pruebas de sus nuevos crímenes. Pero por ahora, creo que necesitas dejar la casa de su madre. Megan, insegura de qué hacer a continuación, simplemente asintió débilmente. Se dio cuenta de que su vida ahora cambiaría drásticamente y eso significaba que no había vuelta al pasado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Para qué había sido todo esto? Engañar a su esposo, la enfermedad de su suegra, y ahora esto, el estatus de esposa de un criminal. Podría estar encerrada en la ciudad, la gente susurraría a sus espaldas y señalaría con el dedo. Carlos, por otro lado, se sentía mucho mejor. Aparentemente, el envenenador de Charles no lo había hecho tan bien, o calculó mal la dosis o el cuerpo de Carlos era más fuerte de lo que pensaba. Ese mismo día, el agente de seguros reunió a un equipo de los mejores investigadores entre sus colegas. Carlos también compartió todos los detalles del caso con ellos, enfatizando la necesidad de actuar con mucha cautela. Los empleados de la compañía de seguros murmuraron en acuerdo. Sinceramente, estaban incómodos recordando que Charles había intentado envenenar a su colega para encubrir sus crímenes. Mientras Carlos y su equipo trabajaban en su plan de acción, Megan se mudó con su hijo a su casa por seguridad. Durante todo este tiempo, intentó calmarse, recordando los buenos tiempos que tuvo con Charles, pero no podía imaginarlo como un criminal despiadado. Esperaba ansiosamente una llamada de Carlos, deseosa de saber sobre el progreso de la investigación. Charles nunca pensó que sería expuesto, así que estaba absolutamente seguro de que había hecho todo de manera tan astuta que nadie sospecharía de él por fraude de seguros. Pero la persecución de Carlos lo sorprendió profundamente y lo llevó a tomar medidas extremas, recurrir al envenenamiento. Como resultó, gracias a la publicidad causada por el envenenamiento de Carlos, Charles fue detenido en el menor tiempo posible. Además, su amante, Sherry, inmediatamente se distanció de todo lo que sabía sobre el caso. Sin embargo, no la persiguieron, ya que fue Charles quien envenenó al agente de seguros durante su reunión en el café. Charles también tenía en su conciencia el hecho de haber vestido al hombre inconsciente con trapos y dejarlo morir en el parque. Pero Carlos sobrevivió contra todo pronóstico y ahora estaba listo para ajustar cuentas con el astuto estafador por todo lo que había hecho. Irónicamente, Charles, sin quererlo, se divorció mucho antes de lo planeado. Además, ahora estaba dispuesto a suplicar con tal de que Megan no retirara su apoyo. Después del incidente con el apartamento de Darlene y el tasador, Charles ya no pudo contar con la ayuda de Darlene, ya que ella lo había repudiado como su hijo. Afortunadamente, lograron mantener el apartamento y, una vez más, Megan ayudó a Carlos, quien demostró la ilegalidad de dicha transacción.
La dirección del banco no se atrevió a oponerse al cada vez más influyente agente de seguros en el juicio y retrocedió. En esencia, el dinero regresó al banco después de que se confiscara la propiedad de Charles, por lo que el incidente se resolvió. Tras el juicio contra Charles, Meghan solicitó el divorcio y regresó a su propia casa, no solo con Eric, sino también con Carlos, a quien consideraba su ángel guardián. Cabe mencionar que Meghan finalmente rechazó la herencia de su difunto tío, en lugar de dársela al conserje James, quien era apasionado por los caballos y había soñado durante mucho tiempo con tener su propio establo, así como un molino de aceite, que no estaría de más. En cuanto a Darlene, se enteró del arresto de su hijo solo después de ser dada de alta del hospital. La verdad es que durante todo este tiempo había estado esperando que Meghan o Charles le quitaran finalmente el apartamento y la enviaran a un hogar para ancianos para pasar sus días en un lugar ajeno a ella. Las enfermeras dijeron que, en un ataque de ansiedad, Darlene incluso pidió a los médicos que la dieran de alta para posponer su partida al hogar de ancianos. Pero cuando su nuera la recogió personalmente del hospital y la llevó al apartamento, donde se habían hecho reparaciones cosméticas, la anciana no pudo contener las lágrimas. Abrazando a Meghan, Darlene lloró en silencio llamándola hija. Quizás esta es la felicidad femenina que llega tarde en el ocaso de la vida, pero no menos placentera y deseada, algo por lo que vivir. No solo para ser testigo de la boda de Meghan y Carlos, sino también para asistir al compromiso de su nieto Eric y abrazar la verdadera vejez rodeada de bisnietos. Además, Darlene también tenía una pasión por los caballos y a menudo llevaba a su nieto con ella para visitar a James los fines de semana.